Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Nicolás Calderón Bolívar, muchos me conocen como Nico Bolívar, soy artista digital del municipio de Calarcá, Quindío, y en esta ocasión, aprovechando la convocatoria que hace la Subsecretaría de Cultura, quisiera mostrarles un poco de mi trabajo, compartirles un poco del proceso que realizo para generar una pieza. Entonces los dejo con el video. En esta ocasión quiero mostrarles el proceso que realicé para poder hacer esta pieza en 3D. El programa que utilizo se llama Blender, es un programa de modelado 3D gratuito. Como pueden ver, inicié con la pepa del aguacate. Nuevamente con otra esfera creé la parte de la cáscara. Lo que hice fue agrandarla un poco y jalar una de sus extremidades para después borrarle la mitad de esta geometría, logrando tener como el corte del aguacate. Acá lo que hice fue generar una cara que me tapara todo ese hueco que tenía por el corte y empecé a renombrar en el outliner, en donde tenemos todas nuestras geometrías, al lado derecho superior. Empecé a renombrarlo para poder editar más fácil y que no se me complicara tanto el proceso. Luego lo que estoy haciendo acá es mirando un poco las proporciones de la pepa, acomodando la forma en donde va a ir. Posterior a esto estoy guardando todo en una carpeta para que sea más fácil encontrarla. Ya terminando este bloqueo final de la pose inicial, lo que hice fue abrir otro programa llamado ZBrush, con el que podemos esculpir geometrías y suavizarlas si queremos, o crear nuevas formas. Entonces en este caso estoy probando la simetría para poder trabajar en un lado y en el otro y que todo me quede parejo, explorando un poco las herramientas y las diferentes formas de hacer simetría en los diferentes ejes para poder crear estas otras dos esferas que nos van a permitir hacer como una especie de brazos. Como pueden ver, en este programa es un poco más libre el tema de generar unas formas. Es como una especie de plastilina donde nosotros tenemos herramientas que nos permiten mover y deformar estas geometrías a gusto propio. Entonces siempre me estoy basando en el concept, en la ilustración que tenemos previamente, para que las proporciones y la geometría quede lo más similar que se pueda. En este caso tuve un poco de problemas con las puntas de las manos, sin embargo allí podemos ir solucionando todo este tema, suavizando nuestra geometría. Intentamos en las dos extremidades realizar como un inflado en la parte de arriba, una bolita, para que nos quede como si tuviera agarrado, en este caso el kayak, el palo o la vara esta para moverse. Rompemos la simetría porque vemos que la mano derecha está un poco más arriba y un poco más adelante, a comparación de la mano izquierda. Lo que hacemos es suavizar un poco también el aguacate como tal, que en este caso está haciendo la función de balsa. Seguimos probando un poco las proporciones, tratando de que se vea un poco natural, y para finalizar agregamos otra esfera con la que pretendemos hacer la balsa. Lo que hacemos acá es separarla en otra capa, en otra subtool, y la renombramos para que nos sea fácil trabajar. Vemos que ya está en una capa separada y podemos entrar a modificar esta geometría. La adelgazamos un poco, la ponemos más delgadita, le extruimos un poco más, la escalamos un poco más larga, la rotamos, la vamos girando
hasta lograr cuadrarla en el lugar que deseamos. En este caso creo que está muy ancho, entonces hay que pulirlo un poquito. Hay que este pedazo de acá arriba hacerlo más grande para poder hacer este pedazo como de tabla donde con la que se rema pues en el agua. Damos un poquito de forma con un pincel que se llama mover, uno de los más usados acá en este programa. Suavizamos para que las formas no queden muy bruscas, sino que queden más suaves como tal. Seguimos ajustando la proporción, seguimos acomodándola que quede justo en las manos, para posterior a esto empezar a darle más forma a nuestras manos, que aunque son simplemente un gesto, no tienen dedos como pueden ver. Nada más estas masas que le estamos haciendo en la parte superior y estas pequeñitas que le vamos haciendo como un dedo gordo nos dan la sensación de agarre. Acá ya parece que la pepa está agarrando la balsa y es funcional. Le damos unos vistazos a ver cómo funciona esto y empezamos a preparar nuestros modelos para exportarlos y hacerle el proceso faltante para poder pintar nuestro modelo. El proceso de pintado se llama textura. Vamos a texturizar nuestro personaje, pero antes de eso necesitamos exportar o sacar nuestras geometrías de acá desde ZBrush. Para exportarlas es necesario hacerle un proceso de decimación donde vamos a reducir mucho la cantidad poligonal y en pocas palabras vamos a hacer que la geometría tenga menos detalle, por eso se ve un poco como con cuadros. Realmente esto se hace para poder utilizar los modelos para producción de videojuegos, por ejemplo, o realidad aumentada, ya que los celulares y las consolas no pueden tener tanta carga de polígonos. Entonces lo que se suele hacer es crear un modelo en alta resolución, como podemos ver en este caso en ZBrush, y lo que se suele también hacer es reducirle o decimarle todos esos detalles y exportar un modelo en baja resolución. Entonces lo que nos va a dar como resultado es que tenemos dos geometrías iguales, pero una más detallada que la otra, una más liviana que la otra. Entonces cuando ya tenemos un low poly y un high poly, ya vamos a hacer un proceso de vaqueo de normales o quemado de normales, que lo que hacemos con esto es básicamente ponerle los detalles del high poly o del que tiene hartos detalles al modelo que tiene pocos detalles. Es un proceso muy utilizado y aunque parece un poco complejo, a punta de práctica y practicando como tal, haciendo muchas cosas, se puede lograr dominar. Es la manera más simple, o no simple, sino como correcta, de realizar un buen trabajo. Acá, como vemos, estamos nombrando todo correctamente. Una colección, en este caso en Blender se llama, pero es un grupo. Aguacate High es un grupo y dentro de ella tenemos tres geometrías, la cáscara, el palo y la pepa, y las nombramos con la terminación High. Y lo mismo tenemos las otras geometrías dentro de unos grupos que se llama Aguacate Low, donde están los de bajos detalles. Cuando ya tenemos esto, creamos más carpetas para tener todo listo. Acomodamos algunos parámetros que pues, no son muchos, solamente es como para que funcione correctamente. Cambiamos algunas terminaciones y ya estamos listos para preparar nuestro low poly, que es el que tiene que tener la información de materiales para poder texturizar en un programa externo. Entonces en este caso vamos a ponerle unos colores, no nos vamos a fijar tanto en los colores como tal, simplemente vamos a poner unos colores al azar y exportamos este trabajo. El programa que vamos a utilizar para texturizar se llama Substance Painter. Es un programa
si no es el más conocido para texturizar, es uno de los más conocidos. Acá lo que vamos a hacer es un proceso que se me olvidó anteriormente para que pudiera funcionar Substance Painter, que es acomodar los UVs. El proceso de UVs es básicamente aplanar un objeto que estamos en 3 dimensiones y abrirlo todo para que quede en 2 dimensiones, como podemos ver en el lado izquierdo. Todos los objetos los vamos a abrir en un cuadro o en un plano que está al lado izquierdo. Entonces en el lado izquierdo tenemos la representación en 2 dimensiones del objeto que tenemos en el lado derecho en 3 dimensiones. Cuando ya tenemos este objeto, que básicamente es el modelo low poly con sus UVs preparados, lo que podemos hacer es importarlo acá en Substance Painter y empezamos a crearle un proceso que es el de las normales, donde le damos unos parámetros para que este nos cree unos mapas temporales que funcionan de manera inteligente para poder ahorrarnos mucho proceso a la hora de pintura. Por ejemplo, acá estamos seleccionando simplemente un color que se parezca a la madera y lo colocamos, y como vemos funciona perfectamente en nuestro kayak sin necesidad de hacerle ningún otro tipo de parámetro, ya que lo traemos previamente preparado. Acá para la pepa estoy utilizando un material como de plástico que se parezca un poco. En esa intención con este video es solamente mostrarles un poco el flujo de trabajo que yo utilizo. No es para hacer algo muy trabajado, sino estaríamos trabajando un poco más las texturas. Sin embargo, es solamente para mostrarles. Si de pronto están interesados en ver este tipo de videos, los invito pues a que busquen las redes sociales de La Cuna 3D o me busquen en Facebook como Nico Bolívar, Nicolino Bolívar, y allí van a encontrar más contenido similar. Bueno, acá lo que hacemos es seleccionar un color más oscuro para el borde de la cáscara. Estamos pintando un poquito como para no dejarlo tan cortado, tan recto como vemos en estas partes. Seguimos pintando un poquito para que quede más orgánico, aunque pudimos haber hecho el aguacate mejor, acomodarle un poco las texturas, no nos daba el tiempo, entonces estamos haciéndolo muy rápidamente. Acá lo que hacemos es crear una nueva capa y vamos pintando de ese tipo de color. Entonces, por ejemplo, vemos que el aguacate por dentro es más amarillito, entonces utilizamos una brocha normalita y pintamos esa forma del aguacate para terminar pues de texturizar el personaje. Acá el proceso que estamos haciendo ya es exportar las texturas. Vamos a exportar unas imágenes de este programa Substance Painter para poder volver a nuestro programa de modelado que es Blender, y todas estas imágenes que sacamos vamos a poder importarlas acá. Entonces lo que vamos a hacer es borrar todas estas geometrías que no necesitamos, quedarnos sola con el low poly. El high poly ya no lo necesitamos más, y lo que vamos a hacer es coger todas estas imágenes o mapas que sacamos del programa Substance Painter y empezar a ponerlas acá en el programa Blender y conectarlas correctamente con nuestro material. ¿Para qué? Para que nuestros materiales funcionen en este programa y todo se vea correctamente como lo estábamos viendo en Substance. Acá estamos probando cambiando la ventana entre render y geometría, por eso lo vemos a veces gris y a veces con color. Acá lo que vamos a hacer es acomodar nuestra escena un poco, hacerle un piso en este caso para poder empezar a cuadrar una composición que nos funcione. Se me ocurrió la idea de hacer como una especie de mar, de río, entonces como que le di acá unas montañitas como para que no quedara totalmente plano. Le di una inclinación hacia el lado derecho como si fuera una balsa según el concept. Ya es jugar con las opciones que nos da el 3D, de las perspectivas, del manejo de cámaras, de la composición. Entonces en este caso, como el kayak tenía solo un lado hacia arriba plano, entonces
traté de ocultar la punta del lado izquierdo para que se viera como que está remando. Todo esto es de exploración. El 3D nota la facilidad de explorar mucho, a diferencia de la ilustración donde tú ya tienes que pensar en un concepto y así como tú lo empiezas a plasmar así queda. El 3D te da la facilidad de jugar con diferentes colores, con diferentes cambios. En este caso vamos a cuadrar lo que es la iluminación, porque no tenemos una iluminación muy adecuada. Vemos que en la pantalla de arriba al lado derecho no estamos viendo cómo funciona la iluminación, pero a medida que vamos cambiando parámetros vamos a poder ir viendo una mejora. Ahí por ejemplo ya vimos que alumbró un poco más. Seguimos modificando los parámetros dándole más altura, más distancia entre las luces, en este caso son 3 luces, y seguimos acomodándole un poco más de fuerza, empujando esta iluminación. Acá como podemos ver ya tenemos nuestro aguacate renderizado, como se llama, con iluminación, con materiales, con texturas. Y ya después de hacer unos procesos de cálculo tenemos este render, una imagen final donde todo está funcionando. Ya con un poco de postproducción, edición en Photoshop, podemos encontrar este tipo de renders, y terminar con este tipo de resultados que tienen un poco de ilustración, que tienen un texto encima y en general un poco de niebla. Todo eso lo agregamos ya en un programa de edición. Entonces esto era lo que les quería mostrar, muchachos. Los invito a seguir las redes sociales de La Cuna 3D y recuerden que yo disfruto la cultura desde mi hogar.